Iniciamos. Vamos a entrar ahora al siguiente tema lo que es energías alternativas. Vamos a ver lo que son los inversores de corriente. Hemos analizado o visto anteriormente el regulador de carga. En este caso, vamos a ver lo que son los inversores de corriente. Vamos a tener inversores para instalaciones de 12 voltios, 24, para instalaciones a 48 voltios y para inversores de red. En este caso, en este tema vamos a tocar lo que son para los sistemas aislados. Tenemos aquí una pequeña característica de lo que son una especificación de un inversor. ¿Qué es lo que hace este inversor? Básicamente lo que hace es transformar la energía de corriente continua, y en este caso DC, en energía de corriente alterna. Una de las más importantes características que debemos considerar a la hora de elegir este equipo es el voltaje de entrada. En este caso, el voltaje de entrada si es un sistema de 12 voltios, 24 o de 48, ¿no? Que va a ser nuestro voltaje de entrada. El otro, en este caso, el voltaje de salida para nosotros llegaría a ser 220, ¿no? 220. El otro parámetro muy importante es la potencia de nuestro circuito y la eficiencia. Aquí vamos a ver un poco un parámetros de tipo de inversor, dependiendo del voltaje que estemos manejando, ya sea 12-24, y de la potencia, en este caso de nuestros circuitos, que estamos considerando una potencia de un inversor de 180 volt-ampere, y aquí tenemos uno de 350, aquí de 750. Fíjense los parámetros importantes a considerar: voltaje de entrada, ¿no? En todo nos pide el voltaje de entrada, la potencia en este caso de salida y la tensión de salida. La tensión de salida. En este caso, este equipo trabaja ya sea 110 o 230. En este caso, 220. El otro punto más importante igual a considerar es la eficiencia del inversor. Tenemos en eficiencia ya sea 12, 24, 48. Tenemos este modelo tiene una eficiencia del 87%, este del 88%. Y esta eficiencia va a variar de acuerdo al proveedor, ¿no? Y también puede variar, esta eficiencia puede hacer variar el equipo, ¿no? El costo. Esta sería una de las principales características. ¿Cuántas clases de inversores o tipo de inversores tenemos en estos sistemas? Denme un momento. Vamos a silenciarlos a todos. Ahora sí. Bueno, en el anterior vimos solo las características y los parámetros importantes a considerar, ¿no? Pero no hemos visto todavía qué adicionalmente debemos considerar. En este caso, de acuerdo a la aplicación o a la carga que tengamos, debemos considerar el tipo de inversor. En esta gráfica pueden observar los diferentes tipos de inversores. Entonces, vamos a volver a repetir un poco para los que están llegando tarde. Lo que hace básicamente un inversor o los inversores transforman la corriente continua en corriente alterna. Esta corriente continua produce un flujo de corriente en una sola dirección, ¿no? Estamos hablando de la corriente continua. Mientras que la corriente alterna
cambia rápidamente en dirección, en este caso, de flujo de corriente alterna, varía de una sinusoidal a otra sinusoidal, ¿no? La frecuencia con la que varía, en este caso, para Bolivia estamos hablando de los 50 ciclos normalmente. Cada ciclo incluye un movimiento de la corriente, primero en una dirección, luego en otra dirección. Esto significa que la dirección de la corriente va a cambiar 100 veces por segundo, ¿no? ¿Cuántos tipos de inversores tenemos? En este caso vamos a tener 3. Estamos hablando del inversor senoidal pura, la cuadrada y la modificada. Esos son los 3 tipos. Comencé el inversor de onda cuadrada. Tenemos un cachito. Ya, continuamos. Estábamos viendo, hoy vamos a comenzar por el inversor de onda cuadrada. Los inversores de onda cuadrada, como pueden ver en la figura, están de color azul, ¿no? Perdón, de color morado, morado guindo, ¿no? Me puede fallar la vista. De color morado. Estos inversores, o la mayoría de estos inversores, funcionan haciendo pasar la corriente continua. Deme un cacho. Por favor, te diría puntualidad, o tratemos de ser puntuales. Ya. Ya. Estábamos en los inversores de onda cuadrada. O la mayoría de estos inversores funcionan haciendo pasar la corriente en continua a través de un transformador, lo que hace que primero pasa en una dirección, luego en otra. Estos dispositivos de conmutación que cambia la dirección de la corriente debe actuar con rapidez. A medida que la corriente pasa a través de la cara primaria del transformador, la polaridad cambia básicamente a 100 veces cada segundo. Lo que ocurre como consecuencia, la corriente que sale del secundario del transformador va alternándose en una frecuencia. Déjenme un cacho nuevamente. Ya. Listo. Entonces, repito de nuevo. Los inversores de onda cuadrada no se parecen nada a la red, como se ve en la figura de color negro. Básicamente, es todo lo que está de color morado. Entonces, al no parecerse, no ser semejante a la red, hay que analizar para qué tipo de equipos nos llegaría a servir este tipo de inversores. Obviamente, al no parecerse nada a la red, estos equipos son más baratos, pero normalmente son también menos eficientes, ¿no? Estamos hablando que no se parece nada a la onda de la red, ¿no? Lo que va a ocurrir es que van a producir armónicos que generarán ruidos o interferencias, ¿no?
no son, escuchen bien, no son aptos para motores de inducción. Entonces, si ustedes eligen un inversor de onda cuadrada y lo van a utilizar para motores de inducción, no les va a servir. Entonces, muy importante, adicionalmente de los otros parámetros que vimos, seleccionar el inversor de acuerdo a la aplicación de la carga, ¿no? Entonces, estos inversores de onda cuadrada, al no parecerse nada a la red, y aparte de ser menos eficiente, no sirve para utilizar, en este caso, para motores de inducción, ¿no? Para motores de inducción. Sigamos. Entonces, se recomienda que estos inversores se utilice para alimentar a pequeñas cargas, en este caso puede ser un televisor, una computadora o un aparato eléctrico de pequeño consumo, ¿no? Considerando, nuevamente recalco, no son o no se recomienda para motores de inducción, ¿no? Entonces, como ¿de cuál estamos hablando? Los inversores de onda cuadrada. En resumen, son menos eficientes, la ventaja son más baratos, pero no se recomienda para uso con motores de inducción. Entonces, puedo utilizar en aplicaciones como parecer televisores, computadoras, computadoras o pequeños equipos de consumo, de bajo consumo. Entonces vamos al siguiente, los inversores de onda senoidal modificada, el cual está en color azul, ¿no? Azul. A comparación de los otros, estos son más eficientes. Fíjense que casi se asemeja a la red, el que está en azul, con la red que debería ser de color negro, casi se asemeja en el pico. Entonces son más eficientes, pero al ser más eficientes son más caros. Básicamente utilizan técnicas de modulación de ancho de pulso. El ancho de onda es modificada para acercarse lo más posible a una onda senoidal. La salida no es todavía auténtica una onda senoidal, como observan en la figura, no es todavía una onda senoidal. No es una onda senoidal, pero está bastante próxima o casi cerca. Otra de sus desventajas, en este caso, o su ventaja, el contenido armónico es menor en comparación con el de la onda cuadrada. Como podemos ver en el gráfico de color azul, son la mejor relación. En este caso podemos hablar, si queremos elegir un término medio, como no estamos hablando de churrasco, ¿no? De término medio, pero se asemeja por ahí, ¿no? Un término medio, tanto en calidad-precio, estaríamos hablando de la onda senoidal modificada, ¿no? Lo cual ofrecen, podemos utilizar en cargas como ser iluminación, televisión o variadores de frecuencia, ¿no? Básicamente, en resumen, son más eficientes que los anteriores. Hay que considerar otras ventajas que son en tanto en precio, estamos hablando que sería uno de los más recomendables tanto en calidad de precio, y en las aplicaciones, como le dije anteriormente, se puede utilizar tanto en iluminación, televisiones o variadores de frecuencia. El siguiente es el inversor de onda senoidal en color negro. En este caso estamos hablando de onda senoidal puro. Primer parámetro, son más eficientes que los otros dos tipos de inversores. ¿Por qué? Lleva una electrónica más elaborada que se puede, esta electrónica más elaborada lo que hace es que se asemeje a la onda senoidal pura, a su onda senoidal pura, al de la red, en este caso.
este tipo de inversores son recomendados para utilizar en motores de inducción, ¿no? Porque la onda senoidal se asemeja al de la red. Cuando queramos utilizar, en este caso, motores de inducción con inversores, se recomienda utilizar este tipo, ¿no? Entonces, recordando lo que vimos anteriormente, los tipos de inversores, estamos hablando de onda senoidal cuadrada. Su aplicación es generalmente para alimentar un televisor, un ordenador, un aparato eléctrico pequeño, ¿no? Debido a que son menos eficientes y básicamente no se asemejan nada al de la red, ¿no? La onda senoidal modificada son inversores que tienen mejor, en este caso hablamos anteriormente de la relación calidad-precio, y se puede utilizar para iluminación, computadoras, televisores o variadores de frecuencia. Fíjense, esta onda casi se asemeja a la red, ¿no? Y esas son las aplicaciones. La onda senoidal pura es recomendable básicamente utilizar en equipos en este caso con cargas inductivas como los motores eléctricos y aparatos o cargas que requieren una forma de onda senoidal, ¿no? Por eso nosotros tenemos que analizar si nuestra carga requiere una onda senoidal pura, en este caso, podríamos utilizar estos inversores de onda senoidal pura, ¿no? Si en el caso nosotros queramos utilizar para iluminación y le vamos a poner una onda senoidal pura, lo que estamos haciendo es subir el precio al proyecto. Por eso es muy importante analizar la carga. Bueno, se puede utilizar en neveras, refrigeradores, maquinarias, máquinas de soldar, equipos electrónicos, amplificadores y cargas que requieran una gran potencia y una eficiencia, ¿no? Básicamente a la batería. Como pueden ver, los inversores de onda senoidal pura se asemejan al de la red y estas son las aplicaciones más comunes, ¿no? Las que acabo de nombrar. Para el dimensionamiento, lo que considera es la suma de todas las potencias, en este caso que tengamos en potencia en alterna, por un factor. Básicamente es un factor que podemos utilizar en casos como por decir, este factor debido a un sobredimensionamiento. Para un sobredimensionamiento, básicamente este factor lo que se hace es sobredimensionar para considerar pérdida, ¿no? Pérdidas por compensación o pérdidas por altitud, ¿no? Se recomienda un 50% en caso ya sea pérdida por compensación o por altitud. Estamos hablando en La Paz o Oruro, ¿no? Básicamente. Pero en Santa Cruz podríamos utilizar solo un 20%, considerando para un sobredimensionamiento, porque debidamente puede haber cargas que tengan un pico y nosotros no estemos considerando en la suma normal, ¿no? O a veces es recomendable hacer el análisis de cada carga, el pico que tenga cada carga y considerar en el dimensionamiento, ¿no? A veces los motores pueden tener como ustedes saben, tienen un pico, entonces hay que considerar ese pico y ya no trabajaríamos con 1.2, ¿no? Ni con el 50%. Por eso hay que tomar en cuenta, aparte de los ya mencionado anteriormente, en el dimensionamiento, de dónde va a estar instalado el equipo, ¿no? Es un parámetro muy importante. Bueno, esto un poco de bibliografía. Bueno, estamos atentos a las consultas. Por favor, si pueden colocar su nombre en el chat como para hacer estadística. Fíjense que en el tema... Ay, caramba, mi cámara se había apagado, ¿no? Voy a cambiar cámara. Fíjense, el tema de inversores es bien corto. Hay que considerar eh, voltaje de entrada, voltaje de salida,
la potencia total de, en este caso, de los circuitos que vamos a alimentar. Digamos, si es solo un motor, la potencia total del motor ya va a estar en placa. Para dimensionar el inversor tendríamos que considerar el pico que va a tener, si solo va a trabajar el motor. Pero si queremos a futuro tener una carga en ese inversor, se considera un sobredimensionamiento de un 20% o por las pérdidas que podamos tener. Adicionalmente hay que seleccionar el tipo de inversor, ya sea de onda cuadrada, de modificada o senoidal pura, ¿no? Esos son los parámetros, en resumen, ¿no? Lo más importante en este tema. Y sobre el dimensionamiento lo vamos a ver en la próxima clase de todo el sistema, ¿no? Ya acabamos de concluir, en este caso, todo el sistema. Estamos hablando, ya vimos los paneles, ya vimos el regulador, vimos la batería, vimos el inversor. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer un ejemplo global en el cual vamos a trabajar con todo, ¿no? Vamos a tener ya básicamente todo el dimensionamiento del sistema, ¿no? Eso sí, no vamos a entrar al detalle del el dimensionamiento de los cables, porque considerando que en materias anteriores ya vieron eso, ¿no? Y lo voy a dar como avanzado, como para que ustedes lo dimensionen. ¿Alguna consulta sobre este tema? Estamos atentos. Por favor, vayan escribiendo en el chat su nombre. Fíjense que es puntual, ¿no? Donde tenemos que analizar en los inversores. Inge, para los motores universales se requiere un inversor senoidal, una senoidal. Los universales. En este caso, ¿en qué aplicaciones utilizaría los universales? Licuadora, la moladora, taladro. Sí, Lavadora. sí, se requiere. Ay, gracias. Hay que considerar también esos tipos, bueno, el pico que tiene, ¿no? Se puede calcular ya de 3 a 4 veces la corriente nominal y pueden calcular su pico, ¿no? Adicionalmente, ya se subió a la plataforma la unidad. La unidad 3 ya se subió a la plataforma. Entonces ya tienen los temas y la bibliografía, ¿ya? Estamos atentos, si no hay más consultas, le recomiendo la próxima clase que tengamos de energía. Va a ser el día viernes, porque el lunes vamos a pasar máquina. El día viernes les recomiendo estar en el horario que yo les cite, en este caso 7:30, porque ya va a ser muy difícil volver atrás si ya estamos en el dimensionamiento explicando, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Disculpe, ¿será que me podría dar el código de máquinas eléctricas de Classroom? Por favor. Ya, escríbame al privado, yo le paso. Es que ya le escribí, no me entiende. Me pasa usted el código del KD5, creo, o del que estamos en prácticas, ¿no? Yo quisiera el de Classroom de máquinas eléctricas, porque energía alternativa lo tengo, pero lo que no tengo es máquinas eléctricas. Ya, no hay problema, ahorita estoy entrando. Deme, si no hay más consultas, y si es la única. A ver, deme, aquí estoy ahorita. Ya, lo estoy subiendo al chat. Podés ver en el chat, ¿no?
de subir el código. Sí, sí. Lo vi. Ya, sí, bueno, si no hay más consultas, quedaríamos aquí. No hay más consulta, ¿no? Bueno, jóvenes, hasta luego. Bueno, igualmente la clase de hoy día los grabé y los subiré a la plataforma, ¿no? Ya está grabada. Hasta luego.